atento a la voz del Espíritu Santo, en plenitud, también Dios perfecciona sus promesas en nosotros y nos muestra su poder y su gloria. Significa que la manifestación de la gloria de Dios depende de cuán perfeccionada ha sido nuestra fe. Y entre más la perfeccionamos, más Dios quiere manifestar esa gloria de Él. Amén. Luego la fe y la obediencia van de la mano. Pero con la fe es suficiente para ser salvo, y con la fe es suficiente cuando le creemos a Dios, cuando salimos y hacemos caso a Dios. Cuando nosotros hacemos esto es más que suficiente para causar en Dios un efecto tan poderoso, tan maravilloso, que ahora la ayuda de Dios para que podamos cumplir con lo que Él nos pide se viene sobre nosotros. ¿Sí? Abraham era un hombre débil, como tú, como yo, y lo muestra porque fue capaz de dejar su tierra, pero no de dejar sus parientes. El Hijo de Dios también puso una condición similar para ser su discípulo. ¿Quiere que yo le enseñe? ¿Quiere que yo le enseñe cómo levantar los muertos, cómo caminar en la gloria de Dios? ¿Quiere que le enseñe a caminar sobre el agua? ¿Quiere que le enseñe a ser un hombre justo, íntegro y recto? ¿Quiere que le enseñe? Dice Jesús. Entonces dice: aborrezca a su padre, su madre, sus hermanos, o sea, su parentela. Y deje también su tierra y tome su cruz, o sea, sentencie a muerte su ego, y ahora sígame a donde yo vaya. Es el mismo pacto, si se dan cuenta, es el mismo trato que Dios hizo con Abraham. El mismo trato manifiesta la simiente de Abraham, que es Jesucristo. La misma forma de caminar. Dios dice: ¿crees en mí o no crees? Creo. Entonces deja esto y aquello y sígueme. Pero Abraham no pudo cumplir la orden completamente. ¿Por qué? Porque era débil. Porque era un ser humano. Entonces él sale de la tierra, pero se lleva al papá. ¿Y se lleva a quién más? Al sobrino, porque los amaba mucho. Y dijo: es difícil, Dios, dejé a los tíos, dejé a todos los demás sobrinos, pero es que mi papá y... Hermanos amados, ¿cuántas veces nosotros somos creyentes en Cristo, pero nuestro amor por nuestros familiares nos es tropiezo para servir al Señor? ¿Cuántas veces nos vemos atados a nuestros familiares y aunque Dios nos ha dicho: suéltalo, que yo me encargo, no le podemos creer totalmente y nos cuesta? Estamos interviniendo en la obra de Dios y no creemos a Dios. Pero yo te digo, si tú has creído en el Hijo de Dios, si tú has creído al anuncio de Dios, si tú, al igual que Abraham, te estás encaminando hacia el cielo, porque Abraham caminó para una tierra visible, pero nosotros caminamos hacia una ciudad invisible. ¿Se está entendiendo? Entonces, si tú lo has hecho, Dios te va a ayudar, pero ten cuidado, porque la ayuda de Dios puede ser un poco cruel para ti. ¿Se entendió? Y se los voy a mostrar. Es mejor que sueltes a los familiares. Es mejor que entregues tus ídolos por ti mismo. Es mejor que digas: Dios, perdóname, Dios. No voy a desobedecer por amor a mis amados. Voy a creer que tú eres poderoso para hacer con ellos como estás haciendo conmigo, para salvarlos a ellos como lo has hecho conmigo. ¿Verdad? Porque no queremos soltar. Queremos nosotros salvar. Queremos nosotros meter al cielo a esa persona que tanto amábamos a empujones y está en la puerta y no se deja entrar, y esa panza que no nos deja entrar, y la panza que, y la otra de él, y el otro hágale, y el papá: pero mijo, pero entre. Y la mamá de uno: hijo, entre. Pero la panza no nos deja. Dios dice: no, suéltalo. Por eso Cristo dijo que para lograr las grandes cosas de Dios no se necesita una gran fe, porque toda fe comienza chiquita. Digo, tú necesitas una fe como de un grano de mostaza. Con esa fe moverás montes. Señor, ¿de qué estás hablando? Él lo dijo en otra parábola, que el grano de mostaza
Es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero que cuando crece se hace el más grande de todos los árboles de ellas. Sostiene pájaros, da sombra a todos por debajo de él. Eso significa que tú comienzas con una fe pequeña como la de Abraham, pero esa fe se va a perfeccionar si sigues en la fe, si sigues caminando en obediencia. Esa fe se va a hacer fuerte, más grande, más poderosa, hasta que vas a aprender a caminar en una fe total, en una obediencia absoluta, hasta que Dios te pueda hacer caminar hasta por sobre las aguas. Porque para llegar a ese nivel hay que tener ya una fe formada, ¿verdad? Tienes que haber aprendido que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, antes de decir, Dios, quiero caminar sobre el agua. Bueno, antes de salir con una locura como esa, ya tienes que haber visto muchas otras más locuras de Dios y saber que Dios es potente y poderoso. Eso afianza tu fe. Por eso Dios hace milagros en tu vida para confirmarte de que Él es poderoso y de que no has creído en muñeco, sino en Dios. Abraham sale con su papá, sale con su sobrinito amado. ¿Por qué amaba tanto Abraham a Lot, a su sobrino? ¿Qué explicación pudiéramos darle a ese comportamiento? Bueno, porque Abraham era un hombre de 75 años con una esposa de 65 años que no tenían hijos. Entonces, ¿dónde había derramado todo ese amor de padre Abraham? En Lot. O sea, Lot era como su hijo. Entonces para él no era fácil desprenderse de él. ¿Y Dios lo sabe o no? Sí, pero ojo, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, tienes que cumplirlo. Y no debes poner en juego tu familia, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer para ayudarte a entrar al cielo. Abraham de repente sale, y en la primera parada, en Harán, se enferma el papá. Y Abraham dice, pero ¿cómo mi papá, un hombre tan sano? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de a 200, de a 300 años, mi papito acaba de cumplir 100, está pollito. Se enfermó mi papá, dijo Abraham. Oh, mi Dios que me sacaste de allá, que ni sé cómo te llamas, pero tú que me sacaste de allá, ¿qué está pasando? Dios ahí en esos momentos, calla. Porque tú tienes que recordar lo que Dios te pone por condición. Porque si no cumples con la condición o si la cumples parcialmente, Dios te llevará a cumplirla totalmente. Porque Dios te ama. Y Dios no puede burlarse a sí mismo. Si tu fe no es verdadera, ¿cómo va a cumplir Dios todas las promesas que te ha hecho? Bueno, que nos ha hecho aquí. No las puede cumplir. Porque tu fe tiene que ser verdadera y total. ¿Verdad? Pero podemos contar que desde que la fe es así de chiquita como un grano de mostaza, Dios ya se compromete a salvarte. Y eso me parece extraordinario. Dios va a hacer todo lo que está en tu poder para honrar esa fe y para llevarte al cielo. Así de chiquita. Se muere Tarek, se muere el papá de Abraham. Yo creo que Abraham lloró y se dolió mi papito. Pero yo creo que por dentro recordaba, deja tu tierra, pero también deja tu parentela. Sin embargo, Dios le cumplió a Abraham, porque en el capítulo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios dijo, ¿te voy a qué? A bendecir. Entonces, yendo de camino a la tierra esta, que no se sabía dónde quedaba, resulta que sucede algo doloroso para Abraham. Por eso les digo que hay que dejar, si Dios dice, deja tu familia en mis manos, sígueme tú, síguelo. Síguelo a la manera de Él, obedece, ámalo, y Dios se encargará de tu familia. Dios te dará oportunidad, momentos contundentes para hablarle a tu familia, y tu familia va a ser salva porque es su promesa. Tienes que entenderlo, que cuando Dios promete algo no va a fallar. Él le dijo a aquel varón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, varón. ¿Puedes creer o no puedes creer? Una fe así necesitas.
Decir, sí, aunque dudo un poquito, pero tengo fe así de chiquita. Con eso Dios obra, con eso Dios opera, con eso tan pequeño Dios hace maravillas y milagros. Porque si no fuera así, no se salvaría nadie. Entonces, viene un conflicto, ojo con esto, porque Dios bendijo mucho a Abraham. Y como Lot estaba con Abraham, también Lot fue bendecido. Entonces surge una pelea. ¿Surge una qué? Contienda. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot peleaban, porque era tanta la riqueza de los dos que ya la tierra no podía sostenerlos a ambos. Abraham entiende que Dios sigue en el asunto diciéndole: deja tu tierra y deja tu parentela, porque el propósito que yo tengo es contigo y no con otro. Dios, pero ¿por qué me escogiste? Soy Dios, yo escojo el que quiero. ¿Verdad o no verdad? Dios escoge a quien quiere. Y si Él ha puesto los ojos sobre ti, ¿cuál es el problema, no? ¡Qué bendición tan grande! Recibamos la gracia de Dios, recibamos la elección de Dios con regocijo, con cariño, con fe. Le dice Lot, para que no haya pelea entre tú y yo, y aunque te amo como un hijo, coge para un lado y yo para el otro. Y como te amo tanto, escoge tú la tierra, la que tú veas que es mejor. Escoge tú, ojo con él. Si tú agarras para allá, yo agarro para allá. Si tú coges para allá, yo cojo para allá. Lot levantó los ojos, la promesa de Dios no estaba sobre él era un hombre carnal, Dios no lo había afectado, él vio a Sodoma y a Gomorra, las ciudades del pecado, de la prosperidad, de la abundancia, y dijo: ese es el lugar que yo necesito para prosperar. Abraham dijo: tú agarras para allá, y Abraham enfiló sus ojos ¿hacia qué lugar? Desierto, hacia Canaán, y dijo: bueno, hijo, yo voy hacia allá, y aunque es un desierto, yo no tengo los ojos puestos en la tierra, sino en el Dios que me llamó. Él prometió que me bendeciría y sin duda lo hará. Lot fue para allá y conocemos la vida de Lot, ¿verdad? ¿En qué terminó? Desgracia total. ¿Desgracia cómo? Total. Mientras tanto, inmediatamente, usted puede leerlo porque ahorita mismo no recuerdo, creo que está en el 17, pero me olvida. Pero inmediatamente, oye esto, inmediatamente, ojo con esto, inmediatamente Lot se aparta hacia un lado y Abraham mira hacia el otro, inmediatamente Dios le habla a Abraham. Cada obediencia de Abraham, cada momento en que lo que Dios le puso a Abraham como una condición, cada vez que perfeccionaba la obediencia, cada vez que hacía lo que Dios le había mandado, Dios ampliaba su promesa, Dios ampliaba su bendición, Dios enfatizaba lo que Él había dicho un día. ¿Se está entendiendo? Entonces, este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto donde Dios puso una condición primera, que era salir de la tierra y de la parentela. Y Dios se comprometía por ese gesto a bendecirlo, a hacer grande su nombre, a hacerlo a él una bendición para los demás, a bendecir a todos los que lo bendijeren y a maldecir a todos los que se maldijeren, y a que todas las familias de la tierra, todas las naciones serían benditas en él. ¿Cómo les parece el pacto de Dios con Abraham? ¿Cómo les parece el precio que había que pagar por esa promesa? ¿Muy fuerte o más bien fácil? ¿Ah, difícil? ¿Sí? A mí no me parece difícil. Dios me está ofreciendo todo. Todo. Solo con salir de la tierra y de la casa.
Y bueno, supongo que almáticamente será difícil, pero no me parece tan difícil a mí, digo yo. Pero Dios por esta obediencia le ofrecía a Abraham todas estas bendiciones. Ahora, pregunto, después de que Abraham salió de la tierra y de su parentela, ¿Abraham falló o no falló? ¿Ah? ¿Sí o no falló? Sí falló. ¿En qué diríamos que falló? Empecemos a mirar las fallas. Uno, a él le daba miedo. Llegó primeramente listo, le daba susto, sí, él le daba susto, y la mujer era bien bonita, y él no sabía porque siempre la había visto ahí con las demás mujeres de la región de él, y para la región de él, pues esa mujer era normal, ¿verdad? Pero cuando salió de la tierra de él, se dio cuenta que la mujer de él era chusquísima, pero no delante de las mujeres, ¿o sí me entienden? Delante de las mujeres de la tierra de él, no. Es como decir comparar colombianas con colombianas. Bueno, eso es una comparación, pero usted compare colombianas con guatemaltecas. Entonces, usted va a decir, tan distintas. ¿Sí? Lo mismo le pasó a Abraham, él no era consciente de la mujer que tenía hasta que salió. Y cuando empieza a salir y que empieza a caminar esas tierras y ve que todas estas señoras están así como no tan agraciaditas, ¿sí? Le decía, oh, y le dio miedo. Entonces llegó a esta ciudad y dijo, Sara, hágame un favor. Y yo, claro, Abraham, dígame, mire, donde lleguemos, usted va a decir que usted es mi hermano. Cuidadito va a decir que usted es mi esposa. ¿Me oyó? Porque si usted llega a decir que yo soy su esposo, me matan para quedarse con usted, porque ahorita vengo a entender que usted está re bonita y ya tiene 65. ¿Cómo sería si hubiésemos salido de 30? Pero ¿cómo sería de linda que a los 65 años todavía era chusquísima ella? Entonces él le dio miedo. Y dice la Biblia que efectivamente un rey de una región donde él llegó, llamado Abimelech, ve a Sara y dice, ¡wow! Y le dicen a Abraham, oye, viajero, peregrino, extranjero, con poquita fuerza de un rey poderoso, esa señora que tú tienes, ¿es tu esposa? No, dijo él, no. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Si aquí el hombre en la casa le preguntan en el restaurante, allá en India, ¿she's your wife? No, no. Viene un carterazo por la cabeza, me imagino. Colombiana, ¿verdad? Pero yo creo que Sara también se sintió bien, ¿verdad? Mal. Pero yo pregunto, ¿será que Dios se ofendió? No. ¿Cómo será de tremendo? Tal vez Dios se ofendió, pero Dios no dejó de proteger a Abraham. Mire, si Dios se hubiese ofendido, no hace nada. ¿Pero qué pasó? Resulta que él dijo allá que su hermana, oiga, déjeme la familia Abraham. Abraham dijo, bueno, ¿qué más da un par de nochecillas? Uy, grave. O sea, nosotros aquí hablándolo aquí entre nosotros hoy, decimos qué cosa tan grave, ¿verdad? ¿No les parece a las hermanas? Que el esposo diga, no, hágale, tranquilo, yo se la presto una semana y después me la devuelve. ¡Ay, Dios mío! Grave. Pero ¿qué pasó? Dios le había prometido a Abraham que si él salía de la tierra y de la parentela, lo bendeciría, y lo protegería, y lo guardaría. Entonces, ¿qué significa? Que si después de eso Abraham cometió errores, ¿por eso Dios iba a cambiar? No. Por eso usted tiene que entender muy bien los pactos de Dios, para que entendiendo los pactos de Dios sepa lo que Dios le ha concedido y cómo entrar en el pacto. ¿Se está entendiendo?
Él entró en pacto con Dios. Dios prometió avanzar y Dios cumple su parte, sin importar lo que Abraham hiciera, porque Dios no le dijo: Abraham, si tú siempre haces lo bueno, te bendeciré. ¿Así le dijo? Si te portas juicioso con tu esposa, te ayudaré. ¿Le dijo así? Entonces, por eso que entre nosotros los hombres nos indignemos y digamos: Dios, ¿por qué lo bendices? Mira lo que ha hecho con la esposa, es un bandido, un degenerado, lo que tú quieras. Pero Dios nunca le puso eso como condición a Abraham. Y delante de Dios, Abraham seguía siendo Abraham. Yo sé que es difícil de entender, ¿verdad? Pero es así. En la noche visitó Dios a Abimelech y le dijo a Abimelech: te voy a matar. ¡Ay! ¿Quién es? Soy Dios, el Dios de Abraham. ¿Y por qué me va a matar? ¿Yo qué hice? Dijo: ¿cómo así que yo qué hice? Esa mujer que usted agarró tiene esposo. Y es Abraham. ¡Oh! Se levanta el hombre asustado, espantado, consternado. Las mujeres de la región ya no parían, porque la maldición de Dios había caído sobre la casa de ese hombre. Pregunto, ¿ese hombre sabía que era la esposa de Abraham? ¿Usted le achacaría alguna culpa a él? ¿Usted le achacaría alguna culpa? Pero le pregunto, ¿quién estaba en pacto con Dios? ¿Abimelech o Abraham? ¿Ah? ¿Quién? Y Abimelech. Tú haces esta pregunta: ¿tú fallas? ¿Fallas o no fallas? ¿O eres casi perfecto que te falta una gota? Pues, los ángeles ya casi, sí. No, ¿verdad? Pues voy a estar explicando cómo entrar en el pacto de la gracia, para que entiendas si estás o no. Porque eso es peligroso. Lo primero que hay que hacer es entrar en el pacto. Pero si ya estás en el pacto, Dios dice: tú eres mi hijo. Y aunque falles, si el vecino no está en pacto con Dios, Dios te va a defender a ti. Ay, pero es una injusticia, Dios es injusto. No, Dios no es injusto, Dios es fiel a su palabra. Y si tú eres su hijo, aunque tú falles y toda la cosa, y el otro diga: no, pero yo tengo la razón, puede tener la razón, pero el Dios mío me va a defender a mí y no a él. Y que yo sepa, hay un solo Dios. Grave es cuando hay un choque entre hermanos. Dios recomienda, cuando chocas con un hermano, que te arregles con él. No pongas a tu padre por juez entre los dos, porque eso va a ser grave para ambos. ¿Se entendió o no? Pero un choque entre un impío y yo sé lo que va a pasar. Así que haya fallado. Porque lo que el impío no sabe es que después de yo fallar, yo llego a mi casa, me arrodillo, lloro delante de Dios y le pido perdón y me arrepiento de mi maldad. Mientras que el impío está soberbio y arrogante y dice: yo no he fallado. Esa es la diferencia entre él y tú. Y mi Dios te defiende. ¿Están entendiendo así o no? Porque miremos el caso de Abimelech y Abraham. ¿Quién diríamos que tenía la culpa? Abraham. Y entonces Abimelech dice: pero Dios, no es justo. Y dice Dios: ¿acaso yo estoy diciendo que si es justo? No. El punto es que este señor es mi amigo. Usted le toca a la mujer, yo lo mato. Usted tiene a sus dioses, pídale ayuda a sus dioses. Ya que yo soy Dios, pues enfrénteme con sus dioses, enfrénteme con sus muñecos, enfrénteme con sus santitos, enfrénteme con lo que usted quiera y vamos a pelear. O devuelva a la mujer y luego quieto. Entre más yo comprendo la gracia de Dios y lo que Dios hace por nosotros, digo: esto es muy grande, hermanos. ¿Cómo nos vamos a comportar mal con el Señor? ¿Cómo vamos a perseverar en pecados y cómo vamos a perseverar en problemas malos? No, la gracia de Dios nos debe invitar y nos debe animar a cada día perfeccionarnos más en el camino de salvación. ¿No les parece? Es demasiado grande la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces va Abimelech y le dice: Abraham, ¿usted por qué no me avisó que esa señora era
su esposa, yo casi me acuesto con ella y usted me hubiese puesto a mí un pecado muy grave. Mire que si Dios se me apareció y me dijo que me iba a matar por eso. Y digo, no, pues es que yo pensé que en esta tierra no había temor a Dios y que me iban a matar por mi mujer. Entonces por eso hice eso que dice. Y además, verdaderamente sí es mi media hermana. Ella sí es una familiar mía. Entonces tampoco fue que mintiera. Dijo, no, Abraham, perdóneme. ¿Sabe qué hizo? Mire, esto es que yo quiero que usted medite en esto. Guárdalo en su corazón para que entienda lo que Dios le ha concedido a usted como pueblo de Dios. Es muy grande. ¿Sabe qué hace Abimelech? Le devuelve la mujer y le da dinero. Dios le había prometido de y oiga esto, el error de Abraham, Dios lo volvió bendición para Abraham. Porque Dios no le había dicho a él, si tú cumples las cosas y tú eres bueno, entonces te bendeciré. No. Entonces por eso cada uno tiene que entender el pacto en el que está. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando hoy? ¿Sí? Ahora, si seguimos mirando la vida de Abraham, así fue la vida de Abraham, donde él pisaba, vencía. Donde él pisaba, había bendición para Abraham y para su gente. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a él que si él salía de su tierra y su parentela, él lo bendeciría. Entonces Abraham, al cumplir su parte, ¿qué hizo Dios? Cumplió la suya. Y conforme vayan pasando los viernes, nos vamos a ir adentrando en el pacto de la gracia para que entiendas lo que Dios te ha dado a ti y a mí. Es nuestro, nos pertenece, no porque nosotros hayamos alcanzado algo, pero si cumplimos la condición de Dios para entrar en el pacto, todas las bendiciones de ese pacto vienen sobre nosotros. ¿Cuántas? Sin plata, sin pactos. ¿Se entiende? Sin pactos. Oh Dios, voy a sembrar esta semilla por el negocio que viene, para que tú me des el negocio. No es necesario. No estás entendiendo a Dios, no estás entendiendo el pacto en el que estás. Pide y se te dará, dijo nuestro Maestro Jesucristo. Pide con fe. Todo en el nuevo pacto es por fe, todo. ¿Qué dice? Todo. Ahora, bueno, eso fue lo que pasó con Abraham. Sin embargo, Dios dijo que de una parte suspendida. Él dijo, y en ti, Abraham, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Dios estaba diciéndole a Abraham que un día un hijo de Abraham daría salvación al mundo entero. Ese hijo de Abraham, todos los rabinos saben que es el Mesías, que es esta persona especial que vendría al mundo. Ahora, si volvemos a Gálatas 3, 17 y lo volvemos a mirar. Bueno, ¿cuántos comprendieron el pacto con Abraham? ¿Quedó entendido o no? Dios finalmente lo llevó a la tierra. ¿Qué tierra era? ¿Qué tierra era? ¿Ah? La tierra de Canaán. Dios le cumplió, pero falta. Sin embargo, no vamos a estudiar totalmente el pacto de Abraham, pero falta todavía por cumplirse. Por eso sabemos que Israel tiene que ser restaurada. Gálatas 3, 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios hizo un pacto con Abraham refiriéndose a Cristo. Luego aparece otra cosa, dice que la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, escúchame bien. En Génesis 12 tenemos el pacto entre Dios y Abraham, que luego es ratificado en el 15 y en el 17 con una señal llamada la circuncisión. ¿Se está comprendiendo hasta ahí? Dios le da una promesa a Abraham. Esa promesa
Se cumplió en Abraham